Hace un tiempo atrás que vengo hablándole a la iglesia acerca de la oración en el Espíritu. El apóstol Pablo hablaba mucho de esto. Jesús habló acerca de la oración en muchos momentos de su vida, pero sobre todo en Jesús se veía en la práctica una oración que iba más allá que la simple petición. Y Pablo hablaba mucho de una oración que estaba basada en el Espíritu. Y Pablo hablaba mucho acerca de la vida del Espíritu en las personas. Hace un tiempo atrás yo les decía que nuestra base como cristianos no está en que nosotros simplemente seamos creyentes en todo lo que Jesús hizo, en Dios, sino está basada en una vida, que la iglesia de Cristo no es una organización, la iglesia de Cristo es algo orgánico, es algo con vida, y que cada uno de nosotros estamos vivos, porque la vida cristiana no se basa simplemente en la creencia, sino en que estamos unidos a Cristo y Cristo está en nosotros. La Biblia dice que Jesús nos representó a todos, murió por nosotros, representando a toda la humanidad en la cruz y resucitó representando a toda la humanidad y hoy está a la diestra del Padre representando a toda la humanidad. Y que quien haya aceptado este sacrificio, no simplemente ser adepto a una idea religiosa, a un concepto religioso, sino aquel que haya aceptado esta identidad nueva en Cristo, como diciendo en la práctica, yo muero a mi naturaleza, muero a mí mismo y me uno a Cristo para tener esta nueva vida en Cristo. La Biblia dice que estamos unidos a Cristo. Pablo decía que nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Colosenses capítulo 3, versículo 3. Entonces, para mí esta es la base de la vida cristiana. La vida cristiana no se trata en que si crees o no crees, en que si eres restaurado o no eres restaurado, sino en si estabas vivo y has muerto y ahora tienes vida o no. Si has muerto y estás vivo o no. Es una cuestión de vida o de muerte. Es una cuestión de aceptación de una nueva vida en Cristo Jesús. No una nueva vida de creyente, sino una nueva vida en Cristo Jesús. Amén. Esta es la base. También te decía el otro día que los seres humanos nacimos con vida física, vida emocional, vida intelectual, pero no tenemos vida espiritual. Nosotros tenemos un gran mundo emocional, un gran mundo intelectual, que ese es el alma humana. Tenemos nuestra vida física, biológica, pero la Biblia dice que, Pablo decía que cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, y hace un tiempo atrás te decía, ¿cómo es eso? De que si nosotros tenemos vida emocional, tenemos vida física, tenemos vida intelectual, ¿cómo es que estábamos muertos? Las personas que no tienen a Cristo, no tienen comunión con Cristo, tienen vida biológica, tienen vida intelectual, tienen vida emocional. ¿Cómo es eso de que estábamos muertos entonces? Ellos tienen vida. Y yo te decía que a lo que se refiere la Biblia es la vida espiritual. El día en el que el ser humano se separó de Dios en el Edén, yo te decía que es como arrancar un olivo del jardín, queda un hueco grande. Cuando el ser humano se separó de Dios, en el Edén, evidentemente, el ser humano tenía vida porque tenía comunión con Dios. Pero cuando se separó de eso, te decía, fue como arrancar un árbol, un olivo del jardín, ahí te queda un gran hueco, hay un vacío. Por eso, para mí es muy difícil de discernir, de entender si el ser humano tiene o no tiene espíritu antes de recibir a Cristo, porque en realidad la Biblia dice que estábamos muertos, y la muerte es la ausencia de la vida, o sea que es la ausencia de algo, es el vacío de algo. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos el sacrificio de Cristo y le pedimos a Dios que envíe su Espíritu Santo, sucede uno de los milagros más grandes, si no el más grande, en la historia de la humanidad y en la eternidad. Y es que el Espíritu de Dios viene a morar a lo más profundo del ser. Y eso se produce por esa unidad que el ser humano tiene hoy en el mundo espiritual con Dios.
Por eso Pablo decía, nuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Si nosotros, ya que hablé de un árbol recién, si tú fueras un árbol, la raíz de tu vida no está en lo visible. La raíz de tu vida no está en la familia, la raíz de tu vida no está en la economía, la raíz de tu vida, según Pablo, en lo espiritual, está en Dios. En esa unidad, en ese punto de fusión, en esa unidad del ser interior que hablaba el apóstol Pablo, del hombre interior, con Dios, es allí donde mora el Espíritu de Dios y donde el Espíritu de Dios mora en ti y le da vida a tu espíritu. Y hoy nosotros tenemos vida gracias a esa vida espiritual que tenemos en Cristo y con Cristo. ¿Amén? ¿Lo entiendes a esto? Creo que sí, ¿no? Esto es un repaso de lo que hemos visto mucho en el último tiempo. Pero hay algo que es importante. Yo te decía, tenemos que aprender a orar en el Espíritu. No solo a orar con el Espíritu, sino a orar en el Espíritu. A orar en el Espíritu. A orar en comunión con el Espíritu Santo. Esto es algo tan maravilloso que el apóstol Pablo decía en Romanos capítulo 8, que el Espíritu Santo intercede por nosotros. O sea, que el Espíritu Santo toma tu lugar y ora por ti. Esto es algo maravilloso. Decía Pablo, ora aún con gemidos indecibles porque nos guía en la oración conforme a la voluntad de Dios. No conforme a nuestra mente. Entonces, yo te decía que el ser humano es esencialmente un ser espiritual, pero está muerto porque no recibe esa nutrición de vida constante que viene de Dios. Dios es vida. Dios es la fuente de la vida. Amén. Dios es vida, es la fuente de la vida. De Dios viene nuestra vida a todo el ser. Cuando el ser humano se separó, es cortar una flor del jardín y ponerla en un florero. Va a seguir manteniendo esa vida mientras tenga vida adentro. La savia que le queda en el tallo la está manteniendo, pero poco a poco eso se va consumiendo y luego muere. Lo que te estoy diciendo no es un invento mío. El rey David decía que el ser humano es como una flor del tejado, que tiene vida mientras tiene esas raicitas prendidas en un tejado, pero con el paso del tiempo esta vida se va consumiendo y no hay una renovación de vida, no hay vida en él, porque esa vida se va autoconsumiendo. Nosotros somos, te decía, somos seres físicos, pero tenemos un gran espacio, por así llamarle, que es el alma, y en el alma está la razón, el intelecto, la voluntad, y escúchame bien, está todo tu mundo emocional. El alma, te decía hace un tiempo atrás, no es ni buena ni mala, el alma es neutra, el alma es tu identidad, el alma es tu yo. Del alma surgen todas las características de tu personalidad. Si eres manipulador, si eres agresivo, si eres pacífico. El alma que está viva, teniendo la vida de Dios, transmite la manifestación de la vida del Espíritu en esa alma a través del Espíritu Santo. Pablo a esto le llamaba los frutos del Espíritu. Nota que no habla de frutos de la fe del ser humano. No son frutos que tú produces porque Dios te haya cambiado la vida. Eso es un error evangélico. Literalmente la Biblia dice que es fruto del Espíritu en el ser humano. O sea, que el alma humana no es que era una casa que estaba a punto de caerse, vino Cristo y la restauró, la reparó. No, lo que hizo Cristo es tirarla abajo y edificar de nuevo. Nosotros necesitamos esa nueva vida en Cristo. Amén. Esto es fundamental. Si no entendimos esto, mi hermano, no entendemos lo que significa el fruto en la vida cristiana. La Biblia dice que, o sea, que el alma en sí no es ni buena ni mala. El alma en sí lo que necesita es ser transparente en todo caso, para manifestar, reflejar, dejar salir, dejar pasar la vida de Cristo en nosotros. Esa vida de Cristo viene a través de ese espíritu que nos une al Padre. Esa raíz de tu árbol que está unida a Dios, donde tu ser interior está unido, en esa parte de nuestro ser que Dios la diseñó así, para que nosotros podamos tener comunión con Dios. El apóstol Pablo le llamaba espíritu. Y ese espíritu vive y se manifiesta cuando el Espíritu de Dios está en nosotros, a través de esa unidad que ahora tenemos con Cristo. Y no es obra nuestra, es obra de Cristo. Tú no tienes que unirte a Dios, Él ya te unió a Cristo. Cristo ya te unió a Dios. Lo que nosotros tenemos que hacer es permanecer en esta unidad con Cristo. Gloria a Dios.
La Biblia en Efesios capítulo 1 dice que el día que tú te arrepentiste, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. No hablo del bautismo del Espíritu Santo, que también tenemos que buscarlo y orar por ello. Pero hubo un día en el cual tú no hiciste nada y el Espíritu de Dios vino a tu vida. Solamente abriste el corazón. Y yo te decía el otro día que si fuera como si fuera un mango, el ser humano tiene una cáscara, el mango tiene una cáscara que para nosotros es nuestro cuerpo. Tiene una pulpa, que eso para mí sería el alma. Que te lo vuelvo a decir, el alma es neutra, no es ni buena ni mala. Entonces, ¿por qué una persona es carnal? Porque si el alma se inclina a lo natural, a lo carnal, el alma es carnal. Pero si el alma se inclina hacia lo espiritual, es espiritual. Por eso yo te decía hace un tiempo atrás que Adán invirtió al revés, invirtió para mal el alma. Dios le dijo, busca la vida en el árbol de la vida, y Adán buscó el conocimiento y también buscó el conocimiento del bien y del mal. Por eso hay que tener mucho cuidado con la religión sin la vida de Dios, pero moralista. Esto está mal, esto es pecado, ¿no? Y nosotros comenzamos a clasificar pecados. Eso está muy metido en el mundo evangélico conservador. Y tenemos que tener mucho cuidado con esto. Porque aún el creerme que yo entiendo el bien y el mal, eso es el árbol de la ciencia. Eso es la inversión del alma. Es el alma que cree que sabe lo que Dios no le ha revelado. Que deduce. En el árbol del conocimiento está la deducción. Amén. Por eso te decía el otro día, todos cada tanto nos encaramamos en este árbol. ¿No? Te decía el otro día, te sale una mancha aquí, te asustas porque alguien te dice, tiene una mancha aquí, llama a tu vecino que es miope y en ese momento no tiene las gafas y ve la mancha y claro, el tipo para no quedar mal, tú le dices, ¿ve una mancha? Y te dice, sí, no ve nada, ve un manchón. Tú le dices, ¿qué forma tiene? Y se le inventa y dice, es irregular, sí. Oye, que me está picando, ¿ve? Y tiene esta forma y tiene esto otro. Ay, no será cáncer. Entonces te metes en Google. Y en Google pone mancha irregular, bla, 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 bla. Y entonces te dice cáncer de piel. Y mira más abajo y no te atreves ya a abrir. Pero más abajo hay un comentario que dice, todo comenzó con una mancha de piel, ¿no? ¡Wow! Todo comenzó cuando... Ese es el árbol de la ciencia del bien y del mal también. Es el árbol de la deducción. Katy me miró mal. ¿Qué le pasará a Katy? Seguro que está mosqueada conmigo. Ya sé, el martes le hice una broma. Entonces... ese es el árbol del bien, es el árbol. El ser humano está sentado en el ventanal del intelecto, pero ha cerrado la puerta que lo sitúa delante del trono de la gracia, que es la puerta del Espíritu. ¿Por dónde te llega a ti la información? ¿Por tu deducción, por tu suposición, o te llega por la comunión con el Espíritu? ¿Esto significa que no tengo que pensar? Sí. Pero pensamos con los pensamientos controlados por la obra del Espíritu Santo. Pablo decía, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros pensamientos y vuestro corazón, vuestro mundo emocional en Cristo Jesús. Claro que pensamos. Yo pienso mucho. Entonces yo te decía el otro día, somos como un mango. Imagínate que yo cogiera ahora un endurecedor como los que se pone en la resina para hacer la fibra de vidrio, en la pulpa del mango, y esa pulpa se queda dura. En Sierra Leona yo veía muchas plantitas de mango que crecían debajo de los árboles grandes de mango. Había muchas plantitas que crecían allí. Y eso era porque algún mango maduro caía, se podría ahí, pudría, ¿no? Es que todavía el español a mí se me traba demasiado. Bueno, se cae el mango, ahí se pudre la pulpa y entonces la semilla eclosiona y sale una planta y hay vida nueva. Imagínate que esa semilla es la vida espiritual en el ser humano. Jesús dijo que de tu interior fluirían ríos de vida. Pero ¿sabes cuál es el problema? Cuando esa pulpa está demasiado endurecida. Imagínate que el mango yo le pongo un endurecedor, ¿germinaría la semilla? No. Está viva, puede eclosionar, se puede activar, pero ¿por qué no se activa esa semilla? Como cuando tú la pones en remojo, por ejemplo, que se abre. ¿Por qué no se activa? Porque está envuelta en una cáscara dura. Cuando el alma humana se endurece en su propia razón, en su propio intelecto, la Biblia dice, no seas sabio en tu propia opinión. Yo te decía el otro día que hay un problema. Necesitamos aprender a callar la mente y sujetarla a la obra del Espíritu. Necesitamos aprender a tener control sobre los pensamientos. El problema vuestro no son los conflictos que tenéis afuera. El problema vuestro es lo que pensáis sobre los conflictos que tenéis afuera. Allí viene el problema realmente.
El problema no es lo que Satanás ha hecho, sino cómo estás reaccionando tú ante los conflictos que Satanás te presenta. Yo no voy a hablarte de esto hoy. Pero mira, todos los seres humanos tenemos un enemigo en común. Para mí es Satanás. Un psicólogo, un psiquiatra te va a decir, ese enemigo común es lo que te estresa. Todos tenemos un enemigo en común. Ese enemigo en común, que para mí es el diablo, genera conflictos. Esos conflictos generan reacciones en mí. Esos conflictos generan dolores muchas veces. Es más, esos conflictos generan tristezas en el alma. Una discusión familiar, un hijo que se está apartando de todo. Entonces, en realidad, ese conflicto ha producido algo dentro del alma. Tú no tienes capacidad para resolver lo que está afuera, mucho menos para vencer a Satanás. Tú no tienes que ir a vencer a Satanás. Satanás ya fue vencido por Cristo en la cruz. Lo que tienes que hacer tú es ejecutar esta victoria en Cristo, declararla, vivir conforme a esta victoria en Cristo. Amén. Y decirle al diablo, te vas en el nombre de Jesús, no en nombre mío. Ya está. Entonces luego yo tengo el conflicto. El conflicto probablemente es necesario que se genere, porque tal vez el conflicto viene sobre un hijo. Y ese hijo necesita conflictos y un proceso para cambiar la vida, para tomar decisiones conforme a lo que a ti te gustaría que él viva. Pero él necesita un tiempo para eso. Ahora bien, entonces empezamos a reducir todo y te das cuenta que lo único que tú puedes manejar es el dolor que tienes adentro. Empezamos a darnos cuenta si este dolor es real o es ficticio. O es simplemente una manipulación de Satanás para que yo, creyéndome esta manipulación del diablo, genero en mí sentimientos que son incorrectos. El problema siempre está en la naturaleza del ser humano. ¿Sabes cómo le llamaba Pablo a esto? La carne. En Romanos y en Gálatas Pablo habla de la lucha de la carne. Y Pablo decía, y este es el problema en el mundo cristiano evangélico, que hemos pensado que la carne solo se refiere a determinados pecados que ya tenemos catalogados. Lujuria, avaricia. Pero cuando hablamos de la carne, hablamos de una naturaleza que no, porque Pablo decía, la carne no se sujeta a Dios, es la naturaleza de Adán. O sea, pensamientos que no se sujetan a Dios. Aún aquellos pensamientos que a mí me llevan a la tristeza y a la depresión, que no están conformes a la voluntad de Dios, eso también es carne. Lo que pasa es que nosotros hemos vivido bajo un sistema con una serie de pecados catalogados, que yo estoy de acuerdo, son pecados. Pero nos hemos olvidado que también es carne todas esas mentiras del diablo que a mí me llevan a vivir una vida amargada por haber escuchado a la carne. Por eso necesitamos que el Espíritu Santo nos revele todas estas cosas. Romanos capítulo 8, versículo 2 dice, porque la ley del Espíritu, escucha bien esto, espíritu de religión, espíritu opresivo, otra vez que ir a la iglesia, otra vez Dios me habló, el espíritu de vida en Cristo. Gloria a Dios. Escúcheme bien, mi hermano, cualquier definición de vida que tú busques hoy, te vas a dar cuenta que la vida es la vitalidad del ser. Es la vitalidad de todo ser vivo. Eso es vida. Amén. ¿Me han pillado? No, es fácil. La vida es la vitalidad del ser. Cuando desaparece la vitalidad del ser es porque ha desaparecido la vida. Dice el texto que la ley que tenemos ahora no es una ley religiosa, es la ley del Espíritu Santo dentro tuyo que te transforma de tal manera que te lleva a vivir a una vida profunda, a una vida que nace de lo más profundo de tu ser. No es una vida solamente perceptible en el exterior, sino que es una vida que se ha generado en lo más profundo de tu ser y se manifiesta hacia el exterior. El espíritu de vida en Cristo. Vida que no es tu vida, es la vida de Cristo en ti. Por esa razón es eterna, porque nosotros no somos eternos. Pero si tenemos vida eterna es porque esa vida no es nuestra, es la vida de Cristo en nosotros. Gloria a Dios. Esto es algo maravilloso. Esto es algo maravilloso. Si inflas un globo con helio, no es lo mismo que inflarlo con oxígeno. El oxígeno está en la misma naturaleza de todo lo que le envuelve, por lo tanto está aquí. Se cae, en todo caso flota un poquito. Si lo tiras al agua flota. ¿Por qué? Porque está en la naturaleza de lo que lo rodea. Pero si lo llenas de helio, de un gas mucho más ligero que el otro, se eleva. La vida que nosotros tenemos no es la vida del entorno. La vida que nosotros tenemos es la vida de Cristo en nosotros. Por eso el comportamiento de un cristiano va a ser diferente, no porque sea forzado por ser diferente, sino porque la nueva naturaleza que tiene es diferente. No está lleno de oxígeno, está lleno de helio. Es muy diferente esto. ¿Por qué este globo sube y el otro no? Porque la naturaleza de lo que lleva dentro es muy diferente.
Por eso te dije recién, la vida cristiana no está basada en que si crees o no crees, sino en si tienes una nueva naturaleza o no la tienes. Y esto, iglesia, es lo que necesitamos. Para esto no hay que hacer un máster, no hay que hacer un doctorado. Para esto hay que morir y empezar de nuevo. Y en el versículo 11 decía Pablo, bueno, dice que la ley del Espíritu me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Y a qué ley se está refiriendo? A la ley de Moisés, que al final no tenía poder sobre el pecado y sobre la muerte. Es muy fuerte esto porque está hablando de una religión. Y el versículo 11 dice, si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará, le dará vida también a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Habla de una vida. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne. No a la carne. Tú no tienes ninguna deuda con el alma sin Cristo. Ni siquiera con tu pasado. Yo te voy a hablar un poquito de esto hoy. No creo en una sanidad del alma. Yo lo que creo es en una renovación, no restauración, renovación en un alma completamente nueva por la vida de Cristo. No es que al oxígeno le hemos mezclado un poquito de helio, es que hemos sacado el oxígeno y le hemos metido helio. Ahora el globo sube. Ahora todo cambia. Pablo dice aquí, el Espíritu te da vida a tu cuerpo mortal por el Espíritu. Así que, hermano, yo no le debo nada a mi naturaleza anterior, ni a mi carácter anterior, ni a lo que hicieron conmigo en mi adolescencia, en mi juventud. Porque si vivís conforme a esa naturaleza, ¿qué dice aquí? Moriréis y mataréis a todo el mundo. Yo hace un tiempo atrás, por la experiencia que yo tuve en mi vida pasada, yo le decía a Lili, lo que está pasando ahora lamentablemente, lo que ha sucedido en Valencia. Yo le decía a Lili el otro día, yo espero que no se duerman como se durmieron con avisar sobre la tormenta, ¿no? Porque ahora todo el mundo habla de limpiar las... Ese barro se está endureciendo, se va a hacer una piedra. Es más difícil sacarlo, pero lo peor es que hay muchas muertes allí, personas y animales muertos. Eso comienza a generar un montón de bacterias. En cualquier situación como esta, todo el mundo sabe, en cualquier protocolo como este, que a partir de determinado tiempo ya no puede entrar cualquier persona allí. Y gracias a Dios por todos los voluntarios que están allí, pero esto es muy peligroso, porque en cualquier momento se puede despertar cualquier enfermedad de cualquier bacteria y desparramarse. Y esto puede ser peor el remedio que la enfermedad. Y esto se tiene que prever también. No se puede manipular. Yo sé que quienes están tocando eso son profesionales, ¿no? Cuando hay una persona muerta, un animal muerto, está totalmente prohibido tocarlo. Pero eso es muerte. Y eso es peligrosísimo. Por eso te decía recién, porque si vivís conforme a la carne, dice este texto, moriréis. Nosotros no nos damos cuenta, pero a veces, no hablo de esto, ¿no? Eso es simplemente un ejemplo. Nosotros a veces nos relacionamos en determinadas situaciones y no nos damos cuenta que no solamente estamos muriéndonos nosotros, sino que estamos matando a los demás. Determinadas características de tu personalidad te están matando a ti, pero ¿sabes cuál es el problema? Es que están matando a los que están a tu alrededor. Yo no puedo vivir con una persona controladora. A mí me agobia. Pero lamentablemente yo soy una persona por naturaleza muy controlador. Porque creo que tengo percepción del entorno y porque puedo analizar bien las cosas. Porque entonces además soy bastante orgulloso. Y entonces es difícil vivir con una persona así. Si esa persona espiritualmente no tiene vida, mata, destruye. Pero no solamente si vivimos conforme a la carne vamos a morir, sino que si vivimos conforme a la carne vamos a matar. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, acuérdate lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Tienes que morir y nacer de nuevo para ser guiado por el Espíritu. ¿Me están escuchando, verdad? Tener vida de Cristo. No, pero yo soy pastor. Es que da lo mismo. Si esto no es una cuestión de título, no es una cuestión de estatus. Es una cuestión de lo más profundo del ser. Donde ni tú mismo tienes claridad de lo que hay ahí adentro. La Biblia dice, ¿quién conocerá el espíritu del hombre? Lo más profundo del hombre. Por eso necesitamos que Dios
comience a generar una vida nueva en nosotros. No habéis recibido espíritu de esclavitud, decía Pablo, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. Yo me crié con un hombre maltratador. Se emborrachaba y le pegaba a mi madre. Me pegaba a mí. Y yo viví muchas cosas. Aquí lo he contado, no tengo problema. Hasta fui abusado cuando tenía 6 añitos. Casi la edad de Tiago. Y yo en la adolescencia le dije a mi madre, yo no me voy a casar nunca. Yo quiero tener relaciones con chicas, pero no me voy a casar nunca porque no quiero repetir la historia de papá. Así, toda la vida, 17 años, 18 años, 19 años, nunca me voy a casar. Porque si yo me caso voy a repetir esa historia. Hasta que a los 20 años yo tuve un encuentro con Jesucristo. Gracias a Dios por la familia que Dios me ha dado. Yo nunca imaginé que podía ser un papá. Y podía compartir la vida con una mujer, iba a decir y hacernos viejos, pero todavía nos queda rato para eso, Lili. Y hacerme viejo con alguien. Nunca me imaginé que podía llegar a esto. Porque yo estaba muerto por dentro. Mi alma estaba muerta porque nosotros somos el resultado, hablo sin Cristo, de nuestras historias, de nuestras culturas y de los entornos sociales donde nos hemos desarrollado. Guarda este dato, porque más adelante lo vamos a recuperar. Porque esta es una de las cosas que hacen que nuestros pensamientos se desordenen dentro nuestro. Porque analizamos el futuro en base siempre a nuestro pasado. Y eso es carne. Y pensamos que estamos guiados por Dios, y no estamos guiados por Dios, estamos guiados por la carne. No es que el Señor me habló, no te habló el Señor, te hablaron tus temores. Te habló tu ansiedad. Te hablaron tus sospechas y tus deducciones. ¿Te das cuenta? No tenemos espíritu de esclavo, porque de temor, decía Pablo, sino el espíritu de Cristo, ¿no? Por el cual clamamos, Abba Padre. Y el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él. Por eso te estoy hablando, primero te estoy hablando de la vida en el Espíritu. Te estoy hablando de la lucha natural humana, la lucha de la carne con la mente. La mente donde se manifiesta la carne. Hasta nuestro mundo emocional nace en algunas facultades mentales. El alma tiene un gran porcentaje, o casi el 100%, en la estructura cerebral. Por eso te decía recién, ¿hacia dónde te estás inclinando? ¿Hacia dónde te inclinas? Tu alma será carnal si tú te dejas guiar solo por una naturaleza sin la dirección del Espíritu. Y será espiritual si te inclinas al árbol de la vida. Y quiero hablarte de esa seguridad, en esa paternidad de Dios y en esta oración que nace la comunión. Y al final sería bueno que podamos tener un buen tiempo de oración. Por eso te hablé de la vida espiritual en nosotros. El que levantó a Cristo, el Espíritu que levantó a Cristo, dará vida a tu cuerpo. Dará vida aún al aspecto físico. Sabes que la mayoría de nuestras enfermedades son psicosomatizadas. Yo hace un tiempo atrás, vosotros lo sabéis, tuve una inflamación muy grande en el intestino, no la que tengo ahora, que ese es otro tipo de inflamación. Pero tuve una inflamación muy fea, de verdad, que hasta el médico en un momento pensó que podía ser el hígado, que estaba totalmente inflamado, saliéndose fuera prácticamente de las costillas. Y eso puede ser síntoma de un tumor. Entonces nos asustamos todos, la cara que me puso el médico cuando le dije, mira cómo estoy, y él me miró, y yo le dije, madre mía, si tú eres el médico y pones esa cara, ¿qué cara espera que ponga yo? Puse una cara como, a ver, ponte en la camilla que te reviso, pero una cara... Y bueno, vosotros lo sabéis, era una inflamación intestinal. Era una inflamación intestinal causada por el estrés. Al final, cuando todo, y la mala alimentación, al final, cuando todo se compuso, los últimos 2 consejos de mi médico. La primera fue, Daniel, no engullas, mastica, ¿no? Ya de entrada me dio vergüenza, mastica. Tú, me dijo, y ahí me la soltó, ¿no? ¡Pum! Tú, me dijo así, tú comes como vives, Daniel. Ya veo cómo vives, me dijo él.
porque el alimento pasa entero y se fermenta allí y se te inflama todo. Lo primero. Y lo segundo, tómate la vida mucho más tranquilo, hombre, me dijo. Y comenzó a ministrarme, ¿no? Y yo dije, verás tú que en algún momento dice, mira, yo vivo en la calle San Antón, allí hay una iglesia evangélica que se llama Centro Familiar Cristiano. Daniel, podrías ir allí, ¿no? Entonces, antes de que llegara ese punto que ya me estaba ministrando y me estaba dando vergüenza, le dije, bueno, hasta luego, Luque, me fui. Hasta luego, José Luis, me fui. Y ya ahí quedamos. Yo me fui con el regomello adentro, dije, Dios mío, en realidad se me inflamó el intestino y yo ahora estoy estresado, por eso también estoy así. Pero, ¿que no? Gran parte de la grasa abdominal se genera también por el estrés. Bueno, ahí lo dejo, ¿vale? Algunos dirán, bueno, ahora no hay gimnasio, no, ven a la iglesia. Vamos a orar. Bueno, la cuestión es que dice la Biblia, el que levantó a Cristo nos da vida. Así que, hermanos, deudores somos. Y luego dice, si vivís por el Espíritu, vais a vivir, pero si vivís según la carne. Y tú y yo ya tenemos el Espíritu Santo. Efesios capítulo 1, versículo 13, dice, en él también vosotros el día, habiendo recibido la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, habiendo creído en él, dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y luego Pablo seguía en este capítulo orando y decía el versículo 17, mostraba por lo que él oraba, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, el Espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de él. Exactamente las mismas palabras que Pablo escribió a los colosenses en el capítulo 1. Le pido a Dios que tengan espíritu de sabiduría y de revelación para que lo conozcan a Cristo. No espíritu de religión, no espíritu, con todo mi respeto, de fade. Ahora me echan de fade. De la iglesia bautista, de Buenas Nuevas. Aprendemos más cómo funcionan nuestras organizaciones que cómo funciona Cristo en nosotros. Los jóvenes, bueno, los conciertos de los jóvenes de aquí, de allá, la agenda llena de conciertos, pero no conocen la vida del Espíritu. De esa manera, en todos estos movimientos que generamos nosotros, que no dejan de ser también movimientos sociales, nos sentimos seguros dentro de una cueva, pero si estuviéramos solos no tenemos vida. Con todo mi respeto, ¿vale? Pero es así de claro. Por lo menos así lo interpreto yo. Necesitamos que el Espíritu Santo nos revele quién es Cristo. No entretenernos con otras cosas que son placebos, que nos hacen creer que ya sabemos todo. Te lo dije hace un tiempo atrás, aún venir, tal vez por eso viene ya poca gente los domingos de la mañana. No, el domingo pasó estaba lleno, pero ¿qué pasó hoy? Tal vez por estas predicaciones, ¿no? Que aún la iglesia se puede transformar en un placebo. Como voy todos los domingos, creo que estoy bien. Pero no se trata ni siquiera de eso. Perdónenme la sinceridad. Pero Daniel, entonces no hay que venir más. Aquí sí es bueno congregarse. Hay un consejo en la Biblia. No dejar de congregarnos. Pero que esto no se transforme en un placebo para reemplazar nuestra vida a través del Espíritu Santo. Aquí vamos a manifestar la vida que tenemos adentro, pero si no llevamos vida adentro, será una morgue evangélica. Todos conservados por un frío que todos los domingos hay que mostrar un evento mejor. Entonces Pablo decía, le pido a Dios que puedan conocer, tener revelación, se alumbre los ojos de qué cosa, decía Pablo, del entendimiento. O sea, que el mango empieza a brotar, pero como no está endurecida el alma a causa de los pensamientos y de los sentimientos, la vida crece y el alma empieza a ser transformada, porque Pablo decía, para que alumbre los ojos de nuestro mundo intelectual. Yo tuve, tengo y tendré pensamientos hasta que el Señor me lleve a su presencia. Ahora bien, ¿hacia dónde se inclinan estos pensamientos? ¿Hacia el temor que me da la mancha que tengo en el cuello? ¿O hacia lo que el Espíritu Santo me muestra y me habla en mis momentos de oración profunda? Independientemente de lo que sea esta mancha. La Biblia dice que Él es mi sanador, por ejemplo. La Biblia nos ha dado promesas nos da promesas sobre nuestra familia, sobre nuestra economía, sobre nuestros hijos. Si nosotros caminamos en ese propósito, esas promesas son vigentes para nosotros hoy. Entonces el asunto está que los ojos de mi entendimiento tienen que ser alumbrados por esa revelación del Espíritu y no por el temor que ingresa desde afuera.
Y dice Pablo, le pido a Dios que tengan esta revelación para que sepan cuál es la esperanza a la que nos ha llamado, cuál es la grandeza, la supereminente grandeza, o sea, que pasa los límites del poder que actúa en nosotros los que creemos según la operación de su fuerza. Que sepas cuán grande, ilimitado es el poder de Dios que está dentro tuyo, decía Pablo. Gloria a Dios, que es el mismo poder, decía Pablo, que levantó a Cristo entre los muertos. No es para uso personal, no es para que yo le esté bajando la luna a Liliana cuando a Liliana se le antoje. No se trata de eso, no se trata de caprichos, se trata del poder para la vida. Muchos cristianos evangélicos, los pentecostales sobre todo, hemos caído en el error de pensar que la obra del Espíritu Santo es solo darnos poder para testificar. Pero tú no puedes testificar de ninguna vida que tú no tengas. La primera obra del Espíritu es producir la vida de Cristo dentro tuyo. Y esa vida se exterioriza con el poder del Espíritu que está en ti. Por eso necesitamos vivir y aprender a hacer estas oraciones profundas, que es donde el Espíritu Santo nos va a revelar, no que somos súbditos de un Dios torturador que te obliga a ir todos los domingos a la iglesia o a las gavillas o a lo que sea, sino que eres un hijo de Dios. Entonces tu oración no se trata de una demanda a un Dios que debe darte por lo que tú has hecho, sino todo lo contrario. Es el clamor de un hijo por las noches cuando en la oscuridad clama a su papá o a su mamá. Y sin pensar su papá y su mamá cuál es la razón por la que su hijo llora, se levanta y lo atiende. Esto es maravilloso. Siempre el clamor de un hijo tendrá una respuesta de sus padres. ¿Sí o no, papás y mamás? Eso es así. A menos que aquí un niño, no, mi padre no me ha escuchado. No. Todo padre, toda madre responderá con amor. Lo que no significa que la respuesta sea un sí. Eso es otra cosa. Y lo que no significa que la respuesta sea sí ahora. Tal vez sí mañana. ¿No? Pero lo mismo pasa con Dios. Pero siempre habrá una respuesta. Y esa respuesta será una buena dádiva de Dios. Por eso, te decía recién, es lo mismo. Pablo decía, le pido a Dios que se les revele cuán grande es el poder del Espíritu Santo en vosotros. Que se os revele, que conozcáis a Cristo. Yo quiero que oremos por esto hoy. Pero no es que yo voy a orar por vosotros imponiéndote mano para que de mí salga un poder para que tú lo conozcas. Es que eres tú quien tiene que sumergirse en esto. ¿Sabes? Este es el problema del cristiano, que a los cristianos nos encanta pensar que la vida y el poder va a venir de afuera. No, viene de lo más profundo de tu ser. Lo dijo Moisés, luego lo recuperó Pablo. No tienes que subir muy alto ni bajar muy abajo, porque muy cerca tuyo está, si lo crees con todo tu corazón. Está dentro tuyo, decía Pablo. Jesús dijo, de vuestro interior fluirán ríos de agua viva. ¿Sabe qué es lo que pasa? Que nos da miedo sumergirnos. Porque cuando nos sumergimos empezamos a ver el alma. Y yo te decía el otro día, y ahí aparecen, y te vas a dar cuenta, porque si eres sincero, lo que te vas a encontrar allá dentro del alma son todos estos rasgos de tu personalidad, que es carne. Por eso te decía el otro día, como si se tratara de un ambiente de Halloween. Y yo tenía que entrar en una mansión grande que era la herencia de una tía rica que se murió, Señor, que así sea. Pero bueno, una mansión, un palacete, y voy a visitar esa mansión a las 7:30 a las 6:30 de la tarde, que ya está oscureciendo y todavía hay alguna penumbra de afuera entra y no hay luz, y entonces yo abro la cancela, ¿no? Y luego abro la puerta, clac, clac, con la llave y entro, ¿no? Y entro al salón y está todo vacío, frío. Bueno, esa es mi alma, esa es tu alma. Y de pronto ves que en el pasillo viene uno caminando así muy dispuesto con los tacones y toc, 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 toc. Se acerca y yo lo miro fijo a la cara. Yo ya te he contado esta historia, no sé por qué me miráis así como si no lo hubiera contado, pero os estoy atrayendo con la historia, ¿no? Y entonces, ¿quién es? Soy yo mismo, es la cara de Daniel. ¿Tú sabes lo que debe ser eso? Verte a ti mismo, esto es, soy yo, pero este viene bien vestido, este viene bien arreglado, todo elegante, un señor, ¿no? Y es un controlador, empieza a preguntarme por qué estoy ahí, qué voy a hacer, qué van a ser mis planes, que él ya lo tiene todo arreglado, que ya ha dispuesto todo para mí. Llega un momento en que me está agobiando este tío. Entonces intento meterlo en una habitación, le cierro la puerta, que se quede ahí adentro, no se puede vivir con este tío. Pero luego me aparece otro, así medio jipón el tío, con los pelos así medio desalineados. Iba a decir, sin afeitarse, yo tampoco me afeito, pero no, así medio todo desalineado, con los pelos así revueltos, y con una cara, unas ojeras así de grande, que parece un panda, ¿no? O parece algunas de mis hijas cuando se iban a dormir. Se despertaban sin haberse maquillado, bueno, sin haberse quitado el maquillaje. Yo sé que aquí no pasa ninguna, ¿no? Que os vaya a dormir y se han olvidado de limpiarse bien y se levantan como pandas, ¿no? Bueno, eso dejémoslo ahí. Entonces,
Aparece así el tío y todo depresivo, diciéndome que todo está mal, todo amargante, todo está llorando. Dios mío, son 5 minutos que estoy con este. Tiene mi cara, soy yo, es Daniel. Y así, y lo meto en otra habitación. Miren, así siempre. Es horrible. Miren, cuando nosotros empezamos a mirarnos adentro, el Espíritu Santo te va a revelar cuántas naturalezas carnales hay en ti, que no solamente te están matando a ti, están matando al entorno. Y lo que necesitamos es que, como si el Espíritu Santo fuera un gas, Señor, libérate adentro de esta casa. Y que todos estos personajes se mueran ya, se vayan de aquí. Porque yo mismo estoy sufriendo con todos esos personajes cuando se manifiestan. Imagínate los que están afuera. Todos los que estamos aquí tenemos esas características. Y eso, ¿sabe cómo se llama? Carne. ¿Y sabe lo que decía el apóstol Pablo? No eres deudor a esa naturaleza. Tú no le debes nada al personaje que lleva tu nombre y apellido, que es manipulador, depresivo, agobiante, incrédulo. No le debes nada a esa. ¿Lo entiendes a esto, verdad? Amén. No le debes nada, decía Pablo. No somos deudores de ellos, porque lo único que ha traído es muerte para nosotros. Por eso Pablo decía, le pido a Dios que sean fortalecidos y entiendan lo que es la vida del Espíritu. Y si ustedes se fijan en Colosenses capítulo 1, versículo 9 en adelante, ¿qué dice Pablo? Para que vivan conforme a esto, fortalecidos con toda la potencia de su gloria, para toda paciencia, para que soporten presiones. Esto es un repaso de lo que hemos estado predicando en el último mes, iglesia, porque quiero que lo dejemos bien claro. Dentro de unos minutos ya vamos a orar, de verdad se los digo, esta vez no voy a mentir, porque he aniquilado al mentiroso dentro mío. Bueno, la paciencia es soportar presiones con el paso del tiempo. Todos vosotros tenéis presiones. Yo no quiero meterles más presiones, pero el año que viene van a subir todos los precios. Se van a ir por las nubes. Va a subir muchísimo el gasóleo por los impuestos que van a poner. Va a subir el caucho, por lo tanto los neumáticos suben. El transporte va a subir, todo va a subir. ¿Saben cómo se llama eso? Presión. Presión. El otro día hubo un incidente con la visita de los reyes allí. La gente reaccionó soltando toda una presión contenida adentro. Probablemente las personas que reaccionaron son personas extremadamente educadas, jamás hubieran reaccionado así. Pero es presión, presión. En un hospital muchas personas reaccionan ante la muerte de un ser querido después de meses y meses y meses de una enfermedad y reaccionan unos llorando, otros tirándose al suelo y otros agrediendo a los médicos. Presiones. Y cada uno manifiesta la presión dependiendo del rasgo de personalidad más predominante en ellos. El agresivo de una manera, el depresivo de otra. Todo eso es carne también. Eso es nuestra naturaleza que tiene que ser transformada por el Espíritu de Dios, iglesia. Por eso les estoy hablando de una oración profunda. Porque la carne no tiene fe. Tú no puedes orar y esperar milagros. Tú no puedes orar y esperar la respuesta de Dios porque no eres consciente que Dios es tu Padre. Porque la carne no tiene esta conciencia. Necesitamos meternos en una oración profunda. Por eso te decía recién, la lucha en la naturaleza humana, la carne, la lucha en la mente, de todo esto te estoy hablando. ¿Hacia dónde nos inclinamos? El problema de los seres humanos es que todavía nos seguimos inclinando al árbol del conocimiento, no al árbol de la vida. Primero queremos entender, saber y después oramos por lo que nosotros hemos entendido. Y a veces oramos por nuestros miedos y nuestros miedos en un 90% nunca se cumplirán porque están basados en algo que no es real. Yo tengo miedo a no mantener un matrimonio, yo tengo miedo a fracasar como padre, tengo miedo. Esos eran mis temores cuando yo tenía 17, 18 años. Tengo miedo a no saber cuidar a mis hijos. ¿Por qué? Porque un día cuando mi padre y mi madre no estaban presentes, alguien me abusó. Todas esas cosas están marcadas en mi personalidad. Entonces, el problema es que nosotros nos inclinamos constantemente a nuestras experiencias porque es lo que conocemos. El ego humano necesita su experiencia para sostenerse y contemplar un futuro agradable. Y dice, si me sacara la 11, ¿no? El cuponazo, todo cambiaría. Pero mira hacia atrás y su pasado le pone unas gafas tan grandes que analiza su futuro en base a eso y sigue siendo carne. Y necesitamos la vida del Espíritu, y esa vida del Espíritu se basa en una oración profunda, no en la magia evangélica de que alguien me puso la mano y cambió mi vida. Necesitamos ser transformados por el Espíritu de Dios. Y ese Espíritu de Dios ya lo tienes en ti. Ya fuiste sellado con el Espíritu Santo.
Y si no lo tienes, ¿qué dice la Biblia? El que no está seguro de esto es que no es hijo. Entonces podemos serlo hoy mismo, decir: Señor, yo me arrepiento de mis pecados, acepto que tu sacrificio también fue por mí. Y en un clamor sincero, pídele a Dios que envíe el Espíritu Santo a tu vida. No seas solo un visitador de una iglesia. Pero una vez que entró, son las bacterias buenas del yogur que ya están en la leche, y es cuestión de tiempo. Y el yogur va a fermentar y esas bacterias harán de toda la leche el yogur. El mango brotará y crecerá una planta y algún día dará mucho fruto. Y los aves del cielo anidarán en ella, ¿no? Como dijo Jesús. Es así, es verdad. Y el reino de los cielos se manifestará de un corazón que un día fue simplemente una semilla de mango. Pero si el alma está endurecida, en base a la carne, los temores, las ansiedades, la incredulidad de los pecados, ¿qué vida va a fluir? Jesús dijo: aún la semilla que el buen sembrador siembra cae en pedregales y no da fruto porque no tiene raíz, porque no puede crecer la vida. Yo necesito que la vida del Espíritu fluya dentro mío, fluya hacia afuera, hablarle a mis hijas sin el temor carnal, sino con la seguridad de un hombre que sabe lo que Dios le ha concedido. No basado en lo que perdió en la juventud, en el daño que le hicieron, sino en lo que el Espíritu le ha concedido. 1 Corintios capítulo 2. Por eso nuestra alma descontrolada busca y a veces se suicida porque sigue la naturaleza de Adán, sin Dios y sin vida. El problema es que necesitando a Dios, iglesia, excluimos a Dios de esta ecuación. Necesitamos a Dios y lo excluimos. Aún los cristianos pedimos, pero no inclinamos el alma. En el Salmo 63, el rey David, que sabía mucho de esta oración profunda y de la meditación en Dios y de callar el alma ante Dios. Yo el domingo pasado te decía, el problema es que nuestros pensamientos no nos dejan vivir. Y nuestros pensamientos tendrían que ser el motor de la vida, pero la vida es el Espíritu. Sin embargo, nuestros pensamientos nos tiran para atrás. Este hombre me cansó. Esta mujer ya me hartó. Este niño no tiene salida. Mejor que me muera. Pensamientos de muerte y no de vida. Nunca lo has tenido, yo lo he tenido. Miren, si Dios nos amplificara los pensamientos de la semana y los pusiera aquí, de pronto, imaginaros, se corta la música y no sabemos qué pasó, ¿no? Una historia así como la recién de Black Mirror, ¿no? Que te acabo de contar. Hay otra. De pronto se corta la música. ¿Qué pasó? Y los instrumentos siguen tocando y no suena la música. Y de pronto empiezan a aparecer pensamientos ahí escritos y se escuchan por el altavoz, ¿no? Todos los pensamientos que tú tuviste en la semana, desde el lunes hasta aquí, empiezan a pasar ahí. Nos suicidamos en masa después, ¿no? Por eso yo te decía el otro día, vemos gente locos que hablan por la calle y discuten con otro. Y tú dices, ven loco, sí, pero la diferencia conmigo y contigo es que ese lo habla y yo no. Pero esos pensamientos están, verás tú, que cuando venga mi niño le voy a decir esto, le voy a decir aquello, le voy a decir aquello, ¿no? Y nos está matando y a mí esto me mata. Y yo necesito todos los días llevar a esta disciplina en el nombre de Jesús. Yo llevo mi alma subordinada a la voluntad de Cristo. ¿Dónde está en la Biblia? ¿Qué dijo Pablo? Llevad todos los pensamientos cautivos a Cristo Jesús. Hoy mismo yo tuve un ataque de Satanás, Lili lo sabe. Dije, no, en el nombre de Jesús sumerjo mi alma en la presencia de Dios. Me ayudó, estoy bien. Dios mío, eres tú, de madrugada te buscaré. Mira lo que dice, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela en tierra seca y árida donde no hay agua. Mira para afuera, todo es árido. ¿Me están escuchando, hermano? Situación hipotética. Mi marido ya no piensa en mí. Mi marido solo piensa en el trabajo. Mi marido está pasando de mí. Mis hijos están más pegados a mi marido que a mí. Yo los estoy perdiendo. Mis hijos, cuando no están con mi marido, están con sus amigos en la calle. Mi trabajo va mal. Y empiezas a darte cuenta que estás vacía, que no tienes salida a tu vida. Y entras en un proceso de tristeza que no puedes recuperarte. Eso se llama depresión. Eso le pasa a muchos cristianos. ¿Sabes por qué? Porque todo lo que está alrededor está árido. Probablemente es cierto, tu marido está seco. Probablemente es cierto, tus hijos están secos. ¿Y qué dice aquí el texto? Cuando yo estoy en una tierra árida y seca, no voy a mirar para afuera porque ahí no hay vida, decía David. Mi alma tiene sed de ti, como el ciervo clama por las corrientes de las aguas. Necesitamos volver el alma a la comunión profunda con Dios, iglesia. Al río de vida de Cristo. Somos herederos y una de las herencias es ese río de vida en el cielo que dice la Biblia. Yo les abrevaré, les daré de beber del agua de la vida. Necesitamos volver el alma.
El versículo 6 dice, cuando me acuerdo de ti en mi lecho. ¿Cuántos de los que están aquí han escuchado la frase, la almohada es la peor consejera? Pero las almohadas no hablan. ¿Por qué decimos eso? Porque en el momento en que nos vamos a dormir, nuestra mente no para. Y los pensamientos se amontonan en nosotros. Hay un atasco de tráfico de pensamientos en nuestra mente. Y no podemos parar, y no podemos parar la mente. David decía, cuando me acuerdo de ti en mi lecho, decía David, te busco a ti, no a los pensamientos. ¿Hacia dónde estás inclinando el alma, iglesia? ¿Hacia dónde lo inclina? Probablemente tenemos toda la razón del mundo. Ese jefe es un explotador. Probablemente es cierto, el banco te estafó. Probablemente es cierto, se abusaron de ti, te hicieron daño, tu padre fue así. Es verdad, yo te lo puedo confirmar, conmigo fue cierto. Pero David decía aquí en este texto, inspirado por Dios, cuando estoy en mi cama, mi mente se inclina a tu presencia, a la oración profunda. Cuando medita en ti en las vigilias de la noche. El rey David decía, no te alteres con motivo de los que les sale bien el camino y son malos. ¿Se acuerdan de eso? Pero ¿qué dice antes? Guarda silencio ante Jehová y no te alteres. Señor, mira el daño que hacen y les va bien. Mira todo lo que hacen y a ellos todo les sale bien. Mira todo lo que han hecho en la vida y les sale bien. Señor, a mí todo me está saliendo mal. ¿Nunca has pensado eso? ¿Qué dice David? No te alteres con esto, o sea, no permitas que todos esos pensamientos que están en tu mente endurezcan el mango, porque quiere crecer una planta nueva de ahí adentro. Pero si hay dureza por una capa de pensamiento, yo te lo decía el otro día, Albert Einstein decía que cuando se encontraba con un problema, gracias, es que el español otra vez, un problema complejo, difícil, él decía, salgo en mi laboratorio y me tomo un tiempo para descansar y ahí se me aclara la mente. Y leía un autor hace poco sobre un libro sobre problemas mentales que decía precisamente esto. Y él decía, hoy muchos científicos en las universidades serían verdaderos genios si pensaran menos. Si se tomaran más tiempo para calmar la mente. Porque mientras tú estás pensando en el problema no se soluciona. Aún en un examen necesita un mediodía para parar después de haber estudiado para que tu mente se acomode. En una discusión y te piden en una discusión, dame una respuesta. Probablemente si eres sabio vas a decir, déjame pensar. Déjame que me tranquilice. Porque el problema son los pensamientos que no están controlados porque son carne muerta. Carne muerta. Yo sé que ustedes me dirán, pero Daniel, esto es tan difícil. No te estoy hablando de técnicas, ni de meditación, ni de técnicas de controlar la mente. Te estoy hablando de volver el alma a la comunión profunda con el Espíritu Santo, que es de donde surge la verdadera vida. Cuando medite en ti en la vigilia de la noche, porque has sido mi socorro, en la sombra de tus alas me regocijaré. Está mi alma pegada a ti, mis pensamientos, mis emociones están inclinadas, unidas a ti. Mi alma está pegada a ti, no pegada a lo que está afuera. Tu diestra me ha sostenido. El problema del alma natural, hermano, es que vive según la carne. Es que no controla sus pensamientos. Ante el conflicto tememos. Ante los conflictos tenemos miedo. Entramos en ansiedad por el futuro. ¿Lo entienden a esto? El futuro te da miedo. Y el miedo es la reacción máxima de esa mentalidad de supervivencia que tenemos los seres humanos. Es la expresión máxima del temor, la ansiedad. Cuando nosotros entramos en esto, por lo general, escúchenme bien, no está basado. Por favor, quiero que me atiendan un minuto nada más en esto. Esos temores, hermano, no están basados en la realidad de lo que va a suceder. ¿Sabes por qué? Porque todavía no sucedió. Por lo tanto, no existe. ¿Por qué tienes miedo? ¿Sabes por qué? Porque tu existencia está basada en tu pasado. Y nosotros analizamos el futuro con las gafas de la experiencia del pasado. O las gafas de la experiencia de otros en el pasado. Y entonces nos proyectamos hacia adelante y decimos, no hay salida. Todo está mal. Todo se va a destruir. Esto es un cáncer. No hay salida para mí. La iglesia se va a cerrar. Mi vida va a ser un fracaso. Mis hijos se van a destruir la vida. Porque a los hijos de otros le pasó lo mismo y mira lo que sucedió. Lo que no sabemos es que dentro de 2 años los hijos de los otros volverán al camino correcto y era un proceso que tenían que vivir. Pero nosotros basamos nuestra vida en el pasado y miramos el futuro con esas gafas y nunca vivimos este presente. No podemos ni siquiera adorar a Dios. La Biblia dice, nuevas son cada mañana. Su misericordia se renueva cada día. Por eso empezamos a pensar que mañana será igual que ayer.
Y cada vez vamos peor y peor y peor. Esa es la mente sin Cristo. Esa es la mente descontrolada. No nos damos cuenta que a veces simplemente es necesidad de proceso. El otro día escuchaba el testimonio de un chico, hijo de cristianos, criado en la iglesia, un chico precioso. De pronto se le empezó a ir la cabeza, y la cabeza, y la cabeza. Terminó metido en delincuencia. Y un día, por un delito bastante gordo, lo encerraron en una cárcel de máxima seguridad, creo que en Estados Unidos. Imagínate su madre y su padre. Pasó 1 año, 2 años, el chico, un delincuente allí. Y él cuenta la historia. Un día alguien vino, un celador vino y me dijo que mañana había un culto porque un pastor venía a predicar a la penitenciaría. Y yo fui. Lo que ese pastor no sabía es que yo me había criado en una iglesia. Y allí en la cárcel, el Espíritu Santo lo tocó, se arrepintió y se le transformó la vida. Tú imagínate que su mamá, acostumbrada a recibir malas noticias aún de la cárcel, de su hijo cristiano, viendo a chicos en la iglesia pensando en mi hijo podría estar tocando ese instrumento, pero mi hijo no está. Un día recibe una noticia de su hijo diciendo: mamá, tuve un encuentro con Jesús. Hace unos años atrás, un amigo mío me escribió un correo electrónico. Hacía como 25 años que no lo veía, o 30 años. Se llama Daniel, le decíamos el caballo. Y un día recibo un correo electrónico y me sonó el apellido y el nombre. Y me dijo: Dani, ¿te acuerdas de mí? Soy Daniel, bla, 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 el caballo. ¿Te acuerdas de mí? Dije: claro. Estudiamos juntos. Y me dijo: terminé la carrera, soy ingeniero en la Volkswagen. Me casé con la hija del profesor tal, ¿te acuerdas? Tengo tantos hijos, soy muy feliz. Y me dijo: pero te escribo solamente para decirte esto. Encontré a tu hermana un día y me dio tu correo electrónico. Y te escribí por esto, me dijo, porque por fin encontré al Jesucristo que tú me predicabas cuando te convertiste. Me han pasado como 30 años. 30 años ya de eso. La gente necesita procesos, pero nuestra mente no lo acepta. Nuestra mente mira el pasado y nos agobiamos y decimos: no hay salida, no hay solución, no hay nada. ¿Saben por qué? Porque no buscamos una comunión profunda con el Espíritu Santo. Hoy, después de esta predicación, vamos a tomar un buen tiempo para cantar y para adorar. Si sigo hablando así, creo que no vamos a tomarlo mucho, pero no me hagas esa mirada, Lili, porque ya me bloqueé. Necesitamos un tiempo para adorar en nuestras casas. Cuando decía el rey David en el Salmo 94, 18, mi pie resbala. Cuando decía: todo está mal, tu misericordia, oh Jehová, me sustentaba. En la multitud de mis pensamientos dentro de mí, tú consolabas. Y tus consolaciones alegraban mi alma. ¿Te das cuenta de esto? Nadie alrededor mío me está satisfaciendo. Ni mis hijos me traen satisfacción, ni el trabajo me trae satisfacción. David decía: basta de mirar para afuera. Basta de ingresar la información a mi alma por la razón, la deducción. Basta de controlar mi mundo emocional por lo que viene de afuera, decía David. Cuando yo veía todo esto, decía David, tu consolación alegraba en mi alma. El Salmo 43, envía tu luz y tu verdad, estas me guiarán. ¿Dónde está la luz y la verdad de Dios hoy en ti? En el Espíritu que mora en ti. Gloria a Dios. Necesitamos orar profundamente. ¿Por qué? Porque cuando hacemos esta oración profunda, entonces sí, hay una revelación profunda de que somos hijos de Dios. Y nuestra oración ante el Padre no es la oración de un súbdito de una iglesia. Es la oración de un hijo, es el clamor de un hijo en su necesidad ante el Padre. Y aunque el Padre le diga, ahora no, en el Hijo hay satisfacción porque sabe que todo lo que venga del Padre es para bien y para vida. Porque hay un espíritu que le revela que toda buena dádiva viene de Dios. Por eso David decía, ¿por qué te abates en el versículo 5 y te turbas, alma mía, dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Por eso el Salmo 73, 26 decía, mi carne y mi corazón desfallecen, mas la roca de mi corazón y mi porción es Dios para siempre. Todas estas metáforas, roca, porción, describían una realidad en la vida del rey David. Dios, tú en mí eres mi roca, tú en mí eres mi herencia, tú en mí. Iglesia, lamentablemente los cristianos no vivimos así. A veces vivimos una suerte de magia evangélica esperando que venga algo que nos cambie la vida sin que nuestro interior sea transformado. Pero cuando nosotros comenzamos a vivir una oración profunda en el Espíritu, ahora cuando adoremos a Dios, tómate los primeros minutos para no pedirle nada a Dios. No le pidas nada, solo adórale. Y surgirá el milagro de la vida del Espíritu dentro tuyo. Lo vas a notar.
El Espíritu Santo surgirá en ti, no te vas a dar cuenta, no tienes que buscarlo, simplemente Él tiene que manifestarse. Y decirle: Señor, yo ahora no quiero estar pensando en los problemas de mi marido, de mi mujer, de mis hijos. Señor, yo más adelante voy a orar por esto, lo voy a poner en tus manos, pero ahora, Señor, quiero adorarte a ti. Envía tu luz y tu verdad que surjan de mi interior. Haz que todo mi ser se llene de la luz de tu Espíritu Santo. Iglesia, es una vida profunda con el Espíritu Santo que nos va a nutrir de una fe que nos va a mantener vivos aún en los conflictos más grandes de la vida. Va a fortalecer tu alma, porque es el Espíritu de Dios que levantó a Cristo entre los muertos el que estará en nosotros dándonos esta vida y esta fortaleza. El rey David decía en el versículo 9 de ese salmo: se alegró por tanto mi corazón, se gozó mi alma, mi carne también reposará confiadamente, porque no dejarás mi alma en el Seol, no permitirás que mi alma se muera en esta carne. No permitirás que mi alma esté en el mundo de los muertos, tendré una vida diferente. No permitirás que tu santo vea corrupción, me mostrarás la senda de la vida en tu presencia y plenitud de gozo y delicias a tu diestra para siempre. Por eso te dije recién, necesitamos esta seguridad en la paternidad, en el amor de Dios, esta fe en la oración que nace de la comunión. Jesús dijo que un buen padre da buenas dádivas a sus hijos. Si su hijo le pide pan, jamás le dará una serpiente. Jamás. Cuanto más vuestro Padre que está en los cielos. Por eso te dije recién, necesitamos tener una revelación del Espíritu Santo, que Él es nuestro Padre. ¿Me están siguiendo, hermanos? Por favor, vosotros sois hijos y Dios os ama a cada uno de vosotros y a mí me ama como hijo. Pero ¿sabéis por qué somos hijos? Porque estamos en el Hijo. No individualmente. Tú estás en el Hijo y has recibido la naturaleza del Hijo, que es Jesús. Y esto es algo maravilloso. Por eso Jesús dijo: cuando oren, oren en mi nombre. Cuando pidan, seré yo pidiendo por vosotros. Es vuestra voz la que ora, pero soy yo quien está pidiendo con vosotros. Hasta tal punto dice esto la Biblia, que te dije al principio en Romanos 8, dice que el Espíritu se une a tu espíritu para orar por ti, para que tú ores conforme a la voluntad de Dios. Cuando pasan estas cosas, tú surges de esta oración, escúchenme bien, hermano, con una fe totalmente nueva. Sabes que clames lo que clames, Dios responderá. Aunque sea un no, será una respuesta buena de parte de Dios. Porque el no significa: hijo, me estás pidiendo esto, si supieras a dónde te voy a llevar hoy. Has preparado con tu mujer una sorpresa para tus hijos. Ahorraste durante años para que tu hijo sea feliz, para que se divierta, y lo vas a llevar a Disneyland París. Pero es una sorpresa. En las vacaciones el niño te dice: papá, ¿me vas a llevar al parque? Entonces tú le dices: no. El cristiano carnal dice: Dios no me ama. El cristiano guiado por el Espíritu sabe que el Espíritu de su Padre le está diciendo: hay algo mucho mejor en mi negativa. Si supieras a dónde te voy a llevar. No sé si entienden esto, pero si no lo entendemos, vamos a pedirle a Dios que nos lo revele por medio del Espíritu Santo. Entonces vamos a orar con fe y clamar con fe. Clamar con fe. Pedirle a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma. Dios tiene un propósito maravilloso en todas las cosas que hacemos. Por eso Jesús dijo: todo lo que pidan al Padre en mi nombre, Él lo hará. Todo lo que clamen, Él lo hará. Si algo pidierais en mi nombre. Pero para vivir esta experiencia necesitamos orar profundamente en el Espíritu. Callar la mente, iglesia. Dejar de planificar y de pensar. Ya vamos a planificar, pero antes de orar, no planifiques. Primero ora. ¿Por qué cometemos este error de Adán? Primero voy al árbol de la vida, del conocimiento, planifico todo. Después le pido a Dios que lo organice. Somos un cuerpo vivo. Yo hoy le decía a una persona querida: no somos un equipo de trabajo. Los equipos alcanzan objetivos, alcanzan metas, desarrollan trabajos. Pero la iglesia es un cuerpo, no es un equipo. Dentro del cuerpo está el equipo, pero dentro del equipo puede que no esté el cuerpo. El equipo alcanza objetivos, pero el cuerpo transmite vida, genera vida. El cuerpo vive,
el cuerpo se multiplica, el cuerpo tiene vida. ¿Dónde está la diferencia? En el espíritu de vida que está en nosotros. Y necesitamos buscar esto. Tómate un tiempo esta tarde en tu casa, a solas. Dile: Señor, te ruego que tu Espíritu Santo calme mi mente ahora. Quiero llevar sujeto a ti, a tu voluntad, todos mis pensamientos. Señor amado, el pasado ha sido un desastre. Si analizo mi futuro en base a la experiencia de mi familia, todo está mal. Nunca más diga: yo no tuve padre, por lo tanto seré un mal padre. Yo no sé si he sido un buen o un mal padre, pero mis hijas están de alguna manera siempre cerca mío. Y yo creo que tengo una buena relación con ellas. Hace poco le dije a una de mis hijas: no sé si fui el mejor padre para ti. Me dijo: yo tampoco. Pero fuiste el padre que yo necesité todos los días de mi vida. Y dije: amén. Gracias por estas palabras. Y si no lo fui, su amor por mí ya me demuestra que algo habré hecho, ¿no? Pero ya no tuve un buen padre. ¿Cómo pude ser padre? ¿Cómo puedo transmitir vida si yo me estoy muriendo? Por eso Pablo decía: no somos deudores a la carne. Un segundo más. En el nombre de Jesús, que en esta oración te des cuenta de rasgos de tu personalidad que van a aparecer dentro de la casa y se tienen que morir. No te encariñes con ese yo tuyo que es diabólico, que trae muerte. Ese rasgo de tu carácter que te mantuvo vivo pero pisando la cabeza de otros, o mintiendo o engañando, eso mata. No somos deudores de la carne, sino en todo caso tenemos el Espíritu de vida en nosotros. Y pedirle a Dios que todo nuestro ser sea lleno del Espíritu de Dios. Y entonces comencemos a orar juntos, en comunión unos con otros. Interceder por nuestros hijos, por nuestras familias, por nuestras casas. Orar por nuestra salud, orar por nuestras economías, orar por nuestras iglesias. Clamar como hijos a un Padre. Los que trabajáis conmigo sabéis que hace mucho tiempo he intentado, no sé si lo he logrado, renunciar a una actitud de control. Hablamos con los hermanos que están trabajando en Valderrubio. Lo que es de Dios, vamos para adelante. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Los hermanos en Illo ahora lo saben, en Almuñeca lo saben, en Motril lo saben. No es mi iglesia, es la iglesia de Cristo. Que fluya la gloria de Dios, la gloria de Dios, la vida de Cristo. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a adorar a Dios. Mientras cantamos esta canción, tenemos unos minutitos todavía, gracias a Dios. Vamos a cantar esta canción y después seguramente otra. Y vamos a empezar a orar. Padre, te damos gracias, te damos gracias. Cierra tus ojitos, por favor. Si nunca antes lo hiciste, ¿por qué no le dices ahora? Ahí donde estás, con tu palabra, dile: Señor, perdóname por mis pecados. Yo me arrepiento. Yo veo que esto es bueno, estas cosas son buenas. Yo nunca antes lo hice, nunca me arrepentí, nunca te acepté a ti como Señor y Salvador. Perdóname, Señor. La gente que está escuchando en internet, que escuchará las grabaciones en Spotify, en lo que sea, ¿por qué no le dices ahí donde está: Señor, perdóname? Yo me arrepiento, acepto tu sacrificio en la cruz por mí. Te ruego, Señor, hoy quiero morir a una vieja vida y quiero nacer de nuevo en ti. Te ruego que la vida de tu Espíritu venga a mí. Coge mi vida y ese hueco vacío del árbol que se desarraigó un día sea lleno otra vez por ese árbol que eres tú, el árbol de la vida. Yo hoy quiero, Señor, que este hueco que tengo en mí, Señor, esta tristeza que hay en mí sea llena de la vida que viene del cielo. Y desde mi interior, Señor, comiencen a fluir ríos de vida. Ahora, Padre, te ruego por todos los cristianos que están aquí, los hermanos, las hermanas, los que están escuchando por internet, que tu Espíritu Santo comience a fluir como un río de vida. Que la vida comience a empujar la muerte en el alma. Y que en el nombre de Jesús de Nazaret todo pensamiento que trae amargura, incredulidad, sea llevado sujeto a Cristo Jesús. No somos deudores de la carne. Yo reprendo toda obra del diablo enquistada en las mentes. Toda venda, toda red, como dice el profeta en la antigüedad. Toda venda mágica, toda red. En el nombre de Jesús de Nazaret. Se rompa ahora, se caiga ahora. Todas las vendas con que están envueltos los pensamientos y las almas de este pueblo vuelen en libertad en el nombre de Jesús de Nazaret. Querido Señor, trae liberación a nuestras almas, a nuestros corazones. Y te damos gracias por tu Espíritu Santo. Fluye en mí,
Que tu Espíritu Santo me revele quién eres tú. Que tu Espíritu Santo me revele cuán grande es tu poder en mí. Que tu Espíritu Santo me revele cuán grande es la vida que ya está en mí, que quita la muerte que me rodea. Señor amado, no he sido llamado para morir en el entorno, en tierras secas y áridas. Mi alma tiene sed de ti. Mi alma te anhela en esta mañana. Mi alma desea la vida que viene de ti. Mi alma anhela, y aquí en lo profundo, sin que a nadie lo vea, aquí en lo profundo de mi alma, yo quiero estar contigo. Quiero que mi alma se calle. Quiero guardar silencio ante ti, alzar mis brazos en tu presencia y adorarte. Que mis pensamientos de una vez por todas se callen. Solo en ti está callada mi alma, decía el rey David. ¿Por qué te turbas, alma mía, dentro de mí? Quiero esperar hoy, esperar en Dios. Quiero confiar en ti, Señor, que tu Espíritu me revele esta gran verdad. Y así, Señor, con esta fe nueva de estar en ti, de tener la vida en ti, de que tú eres mi Padre, Señor, poder plantarme firme ante la necesidad del mundo y estar seguro que sea cual sea la respuesta, será para vida y para gloria. En el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Señor, adora la iglesia. Sumérgete en la adoración. Cierra tus ojos, alza tu voz. Olvídate si afinas o desafinas. Adora a Dios, adora a Dios. No vamos a pedir ahora por la solución de los problemas. No digas ahora voy a aprovechar para pedir por mis hijos. No, no pidas nada. Solo adora, solo adora. Tu alma está perturbada, por eso vive pidiendo, pidiendo, pidiendo. Sujeta el alma en Dios. Adora a Dios. Y tu gracia más honda que el mar. Tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Tú eres fiel. Gracias, Señor. Dale gracias, iglesia. Adórale, 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 adórale. No pares. Señor, mi redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector, mi canción se acechan enemigos, mi esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, Refugio fiel. refugio fiel. Vamos a cerrar las puertas. En la oscuridad. Las puertas que nos abren a un mundo que es totalmente diabólico. Vamos a sumergirnos en el Espíritu de Dios. Querido Señor, que tu Espíritu comience a fluir como una vida nueva en todas las habitaciones de esta casa que es mi alma. Redentor y roca Hay personas esta mañana de mi que tienen que decirle al Señor, yo te entrego esta característica de mi personalidad. Soy un religioso orgulloso. Pienso que todos, que la gente no son buenos cristianos. Yo soy buen cristiano, pero ellos no son buenos cristianos. Otro dirá, soy un controlador. Otro dirá, soy un depresivo. Otro dirá, soy un ansioso, vivo con ansiedad. Señor, yo hoy me entrego a ti, que tu Espíritu fluya como un río de vida en mi interior. Venciste a la muerte, en ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti.
Adórale, iglesia, adórale, 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 adórale. No pienses en el pasado de todo lo que sucedió. Querido Señor, tu Espíritu Santo en esta mañana, Señor, restaura todas las cosas conforme a tu propósito. Y en nuestro interior nos das una vida completamente nueva. Por eso yo te ruego, Señor amado, que tu Espíritu Santo nos haga recordar ahora esos tiempos de tu fidelidad. Los momentos oscuros, Señor, fueron transformados por tu luz, por tu gloria, por tu maravilla. Gracias, Señor, adora a la iglesia, dale gracias, dale gracias. No pienses solo en lo que la vida te quitó. Comienza a pensar, como decía el apóstol Pablo en Corintios, todo lo que Dios nos ha concedido, todo lo que Dios ha hecho en el último tiempo y todo lo que Dios ha hecho en ti. Dale gracias a Dios, dale gracias a Dios. Adórale, 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 iglesia. Entre nosotros, cuán alto monte falla escalar. Con desespero volví al cielo y en la noche te hice llamar. Allí en lo oscuro tu amor profundo Padre, toda atadura de temor del pasado se quiebre en esta noche, en esta mañana. Se quiebre esta mañana. Mi esperanza está en Jesús. Somos hijos de Dios, iglesia. Imagina piedad tan grande, tan plena gracia al corazón. El Dios eterno dejó su gloria. De mi pecado, Él tomó tu lugar. Él se vistió. La cruz ha hablado, soy perdonado. Gracias, Señor, gracias. Adora la iglesia. Te pertenezco. Señor, atráenos a ti. Quiero adorarte esta mañana. Quiero recibir la paz de tu Espíritu en toda mi alma, para que con una fe nueva, renovada, pueda orar, pueda orar sin miedo, pueda orar sin rencor, pueda orar sin ansiedad, pueda orar conforme a tu nombre, orar como tú orabas al Padre. Promesas, gloria a Dios, fueron selladas. Amén. Cuando tu cuerpo resucitó. Él es fiel. Desde el silencio Él ya dejó sellada su fidelidad. Él no tiene que demostrar su fidelidad. Él ya la dejó sellada en la cruz. Alzamos la voz. Y tus promesas fueron selladas cuando tu cuerpo resucitó. Desde el silencio tu gran rugido quebra el poder de la muerte en mí. Gloria a Dios. La victoria está No en tus pensamientos, sino en la obra del Espíritu en ti. El que te da la fe. al que me liberó. Aleluya. Ahora al terminar esta canción, después de haberle adorado con el corazón libre de las mentiras del diablo, comienza a orar por tus cargas, por tus hijos, por tu familia. Ponlo en las manos de Dios, por tu economía. Está en Jesús. Oh, aleluya. Cuando hayamos terminado, todos los que quieran seguir orando, como hacemos siempre, pueden quedarse aquí adelante, venir. No vamos
vamos a despedir ahí afuera para que todos los que quieran orar puedan hacerlo con libertad. Las cadenas quebrantó y en su nombre hay salvación. y esperanza está en Jesús. Y esperanza está en Jesús. Mi esperanza está en Jesús. Querido Señor, así con este corazón, con este espíritu, queremos clamar delante de ti. Comienza a clamar ahora, iglesia, con la fe en toda esta maravillosa obra del Espíritu en ti, que nace en ti. Comienza a clamar, clama a Dios ahora. No solamente es una petición, es un clamor. Si quieres puedes estar de pie, puedes arrodillarte, puedes sentarte. Son solo unos segundos. Ya nos vamos de este lugar. ¿Por qué no le dices a Dios, Señor, yo clamo ahora por mi economía, por mi salud, por esta enfermedad? Satanás ha venido a atacar, no con ese cáncer, ha venido a atacar con el temor que ese cáncer produce, porque no lo permitió Dios para muerte, sino para vida. Para vida, pero hay miedo. Dejaré a mis hijos huérfanos, dejaré a mi familia sola. En el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, no solamente arranca pensamientos de muerte, sino que en el nombre de Jesús esas células cancerosas ahora obedezcan al plan de vida. Y Padre, te lo estamos rogando en el nombre de Jesús. Que el cáncer desaparezca, que las enfermedades desaparezcan, los hijos vuelvan, Señor, a la comunión contigo, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Y lo hacemos todos, Señor, con acción de gracia, con acción de gracia, con acción de gracia. Así con este espíritu, iglesia, tenemos que llenar las estacas, pero clamen a Dios en el corazón. Aleluya, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. Gracias, Señor, gracias. Clama, 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 clama. Clama a Dios, clama a Dios, clama a Dios. Clama a Dios, que sea un clamor en el nombre de Jesús ahora. Las mentiras del diablo en las mentes de cada hermano, de nuestra familia, de nuestros hijos se caen, se caen, se caen. Todos los argumentos, aún de malos tratos, desaparecen en el nombre de Jesús de Nazaret. La iglesia recibe liberación. Señor amado, podemos clamar. Tú nos dijiste que eres el que alimenta a los pájaros, que eres el que mantiene a las flores. ¿Cómo no nos sostendrá? Tú conoces la necesidad económica en cada uno de nosotros. Por eso, Padre, en el nombre de Jesús, que haya milagros en la economía, en el nombre precioso y poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya, aleluya, gloria a Dios. Vamos a cantar una canción más, amén, para irnos en victoria. Me ayuda Lili. No la hemos cantado hoy, pero vamos a darle fuerza con los instrumentos, amén. Vamos a alabar a Dios. Aleluya, gloria a Dios. Y nos vamos con este espíritu. Te alabo en el valle, te alabo en el monte, Te alabo en el día te alabo en y el aún día, en medio de la te alabo oscuridad. en la noche. Aleluya, sí, Señor. Te alabo cantando y estando rodeado. ¿Por qué? Porque cuando alabo te siento a mi lado.
corazón, porque Él está reinando. Él sigue teniendo la última palabra. Que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, y alabo porque no hay otro como Él, alabo al que reina, alabo al Señor, alabo a aquel que la tumba venció, alabo al que es bueno, alabo al que es fiel, y alabo porque no hay otro como Él. Alaba a Dios mi corazón. Alaba a Dios mi corazón. Y otra vez. Alaba a Dios mi corazón. Una vez más. Alaba a Dios mi corazón. No me detengo. No me detengo, Mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy a callar? Otra vez. No me detengo, mi Dios vivo está. ¿Cómo me voy Él no a se callar? calla, yo tampoco. Te alabo, Señor, te alabo, Rey. Tú sigues soltando palabras de bendición y de vida. Gracias, aleluya, aleluya. Te alabamos y te bendecimos. Sella esta palabra en nuestros corazones y que produzca el fruto para el cual ha sido soltada. Que día a día, a lo largo de esta semana, recibamos revelación de quién eres tú y quiénes somos nosotros en Cristo. Gracias, Señor. Nos encomendamos a tu gracia, Rey. Amén y amén.